Comenzamos entonces hablando de algo que creo que todos conocemos, o por lo menos todos percibimos, que es la temperatura. La temperatura es, como habíamos dicho en la clase teórica, es la energía cinética promedio de las cosas que componen al sistema. Por ejemplo, si yo pienso en un gas, las cosas que componen al sistema son átomos o moléculas. Por ejemplo, en el caso de un gas ideal es aquel gas constituido por componentes que interactúan solo a través de choques. Podemos pensar un gas ideal como no es un conjunto de masas puntuales que chocan incesantemente entre sí. La interacción es por choques, no hay una fuerza atractiva eléctrica, ni tampoco repulsiva, ni nada, es solo por choques. Bueno, en ese caso, una teoría de la cual algo vamos a esbozar al final del curso, que es la teoría cinética, muestra que la temperatura se relaciona con la energía cinética de esta manera. Esto es la energía cinética, nada más que esta velocidad es la velocidad promedio en este caso de las partículas, y está acá la constante de Boltzmann que tiene este valor, unidades Joule sobre grado Kelvin. Uno podría pensar que entonces a una dada temperatura corresponde una única velocidad, pero no es así. Acá en estos gráficos se muestra eso. Por ejemplo, en los gráficos se muestra cómo es el número de moléculas en función de su velocidad. Y fíjense que la mayor parte de las moléculas andan viajando a este valor de velocidad. Esta es la velocidad más probable. Pero también hay un número de moléculas, por ejemplo, este número, que andan a otra velocidad. Y así, cuando estoy a una determinada temperatura, no es que todas las moléculas andan a la misma velocidad. Andan a un montón de velocidades. Fíjense en este gráfico que la velocidad media, la que aparece en esta cuenta, no es la más probable. Hay una diferencia entre las dos. Pequeña, pero está. Bueno, y este es un ejemplo. Por ejemplo, un gas que creo que es helio a 0 grado, o hidrógeno, no me acuerdo. La mayor parte de las moléculas se mueven a medio kilómetro por segundo. Pero si ahora el gas lo pongo a 900 grados, la mayor parte se mueve a 1 kilómetro por segundo. Pero igualmente sigue habiendo moléculas bastante más lentas y moléculas bastante más rápidas. A 2100 grados, la mayor parte se mueve a 1,5 kilómetros por segundo. Esto ya es más que la velocidad del sonido. Pero hay moléculas más lentas y moléculas más rápidas. ¿Está bien? A estos gráficos se lo denomina distribución de velocidades moleculares o distribución de Maxwell-Boltzmann. Bueno, otro de los conceptos que aparece en termodinámica es la energía térmica. Y la energía térmica es la suma de la energía cinética de todas las partículas. Es decir, es como decir la energía cinética total del sistema. Asociada siempre a un movimiento azaroso de átomos y moléculas. Ese movimiento azaroso es lo que se denomina caos molecular. No estamos definiendo con precisión qué es ese término, caos molecular, pero entendámoslo así. El movimiento es azaroso. Bueno, se habla de ese tipo de movimiento en el caso de las moléculas, y la energía térmica está ligada con eso, con la energía cinética de las moléculas que tienen ese movimiento azaroso. También está el concepto de calor. Y el calor es la energía térmica en tránsito que se pasa de un cuerpo al otro, por estar a diferentes temperaturas. Bueno, tenemos que hacer hincapié en que el calor pasa entre dos cuerpos que están a diferente temperatura y no entre dos cuerpos que tienen diferente energía térmica.
Pensemos que la energía térmica es la suma de las energías cinéticas. Si yo estoy hablando del océano, y seguro que el océano tiene una energía térmica que es infinita, porque tiene un montón de partículas. Si cada una tiene una energía cinética y uno suma todo eso, seguro que me va a dar mucho más grande que la energía térmica que puede tener el té caliente, qué sé yo, en una tacita de té. Pese a eso, cuando yo pongo la tacita de té caliente en el mar, no pasa energía térmica del agua de mar a la tacita caliente. Es al revés. Pasa de la tacita caliente al agua de mar. Es decir, no pasa energía térmica del cuerpo que más energía térmica tiene al que menos energía térmica tiene, sino que pasa energía térmica del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo que está a menor temperatura. ¿Está bien? Y la temperatura no es la energía cinética total, es un promedio. Una cosa es decir, sumo todas las notas que tengo en los exámenes y esa es mi nota total. Otra cosa es hablar de un promedio, ¿no? Porque el promedio es eso mismo dividido la cantidad de notas. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, hay una relación entre calor y temperatura. Si no hay cambio de fase en la sustancia, por ejemplo, si yo estoy calentando agua y el agua se mantiene como agua líquida, el calor que ingresa o sale del agua se puede escribir de esta forma, en función del cambio en su temperatura, donde está la capacidad calorífica. Y este delta T es el cambio en la temperatura. Ahora, la capacidad calorífica, en vez de hablar de capacidad calorífica, se puede eso escribir como la masa por la capacidad calorífica específica, o el calor específico también llamado, ¿no?, del cuerpo, por la diferencia de temperatura. Bueno, acá están las unidades de capacidad calorífica. Y acá están las unidades del calor específico. Obvio que si yo tengo mucha masa de algún cuerpo, claro, la capacidad calorífica va a ser muy grande por la masa, ¿no? Porque la capacidad calorífica es el producto también de la masa por el calor específico. ¿Está bien? Por ahí tengo un cuerpo con muy poquito calor específico, pero tengo mucha cantidad de ese cuerpo, y entonces su capacidad calorífica va a ser muy grande. Fíjense otra cosa, que si la capacidad calorífica es muy grande, yo tengo que meter o sacar mucho calor para variar un poco la temperatura. Si ustedes despejan de acá delta T les queda Q sobre C. Quiere decir que para lograr un cambio de temperatura muy grande, con una determinada cantidad de calor, conviene que la capacidad calorífica sea pequeña. La capacidad calorífica es lo que en mecánica es la masa, por ejemplo. No sé si se acuerdan de la fórmula de la mecánica que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, la masa es la que se opone a que cambie la velocidad. Acá la capacidad calorífica es la que se opone a que cambie la temperatura cuando yo al cuerpo le estoy entregando calor. Bueno, acá tienen algunos valores de capacidad calorífica. Fíjense que el agua líquida tiene una capacidad calorífica enorme. Es decir, si yo al agua le pongo el mismo calor, por ejemplo, 1 kilo de agua, le pongo el mismo calor que a 1 kilo de cobre, el agua va a cambiar menos su temperatura que lo que va a cambiar el cobre, porque el cobre tiene menor calor específico. ¿Está bien? Bueno, acá quiero poner de relevancia lo que acabo de decir recién.
eso de que la capacidad calorífica se puede pensar como una resistencia al cambio de temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver un problema y vamos a verlo eso en un problema en particular. Por ejemplo, en el problema que está acá se calientan 200 gramos de agua líquida o 200 gramos de hielo también y 200 gramos de cobre. A cada uno se le transfiere la misma cantidad de calor, 8000 joules. ¿Cuánto cambia la temperatura de cada uno? Bueno, si de acá despejo el cambio en la temperatura, o lo despejo de acá, de esta igualdad, Q igual a esto, ¿qué me queda? Me queda que delta T es Q sobre la masa por el calor específico. En el caso del agua líquida, fíjense lo que me da la cuenta. Bueno, los 8000 joules lo divido por el calor específico del agua y esta es la masa. La cuenta me da 9,5 grados. O sea que yo, digamos así, calentando el agua con 8000 joules, la temperatura del agua varió en 9 grados y medio. Si lo hago con el hielo, que tiene la mitad de capacidad calorífica, la del agua es 4186 y la del hielo es 2090, la mitad, en este caso, los 200 gramos de hielo cambiaron su temperatura en 19 grados, casi el doble que esto. Y si lo hago con el cobre, que tiene menos capacidad calorífica, calor específico, el cambio de la temperatura es de 100 grados, o sea, es mucho mayor. O sea, el agua tiene esa capacidad de tomar la energía que yo le estoy mandando y con esa energía no elevar la temperatura. ¿Está bien? Y recuerden que elevar la temperatura significa aumentar, como decir, la velocidad promedio. Cuando el agua toma esa energía, no la usa una parte mucho más pequeña que la parte que usa el cobre para aumentar la velocidad promedio de las moléculas. No, esa energía que tomó, los 8000 joules, utilizó una pequeña parte para aumentar la velocidad promedio, pero otra gran parte para hacer otra cosa, que después vamos a comentar cuando llegue el tema de teoría cinética. Y así el cobre, en general todos los metales, tienen capacidades específicas muy pequeñas. O sea, cuando uno les da energía, sí la utilizan para elevar la energía cinética de sus componentes internos. ¿Qué es lo que pasa ahora si hay un cambio de fase, si la sustancia cambia de fase? Cambio de fase significa, por ejemplo, que el agua pasa de hielo a agua líquida. O sea, pasa de la fase sólida a la fase líquida. O cuando la hiervo, pasa de la fase líquida a la fase de vapor. ¿Está bien? Bueno, mientras se realiza ese cambio de fase, la temperatura permanece exactamente fija. Por ejemplo, si ustedes ponen agua en una olla y hierven el agua se va transformando en vapor. Si ustedes ponen un termómetro en la olla, en el agua, van a ver que el agua permanece a 100 grados. Está entrando calor, pero la temperatura no sube, porque el agua está utilizando ese calor para pasar de una fase a la otra. Está utilizando esa energía que ustedes le dan para pasar de una fase a la otra. Lo mismo pasa con el hielo. Si ustedes agarran, mezclan agua con hielo, ponen hielo en el agua y agitan, la temperatura queda más o menos fijada en 0 grados, mientras haya hielo. Ahora el hielo se va derritiendo, mientras el hielo se va derritiendo, pero hay hielo, la temperatura va a quedar fijada en 0 grados. Claro, una vez que todo el hielo se derritió, ya no hay más transformación de fase, no hay más cambio de fase, entonces ahí la temperatura va a empezar a cambiar.
pero mientras hay un cambio de fase presente, la temperatura queda fija. Entonces, ¿cómo yo calculo el calor en ese caso? Porque en el caso anterior el calor dependía de la masa, el calor específico y el delta de temperatura. Acá no hay delta de temperatura. Pero ese calor se ve que se puede escribir como una constante por la masa. Esa constante recibe el nombre de calor latente. Por ejemplo, si yo estoy pensando en agua que estoy hirviendo, será el calor latente de vaporización. Si estoy pensando en el hielo, que pasa de hielo, digamos, a agua líquida, estoy hablando del calor latente de fusión del hielo o de solidificación, si pasa de agua líquida al hielo. El signo más y el signo menos es porque, como ustedes ya saben, el calor se considera con signo positivo cuando entra calor al sistema, cuando va llegando energía térmica al sistema, o negativo si sale calor del sistema. ¿Está bien? Ya mencionamos calor latente de fusión y de vaporización. Lo que también se ve es que el calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación. Es decir, el calor que utilizo para fundir hielo es la misma cantidad de calor que si tendría que sacar, por ejemplo, el sistema para agarrar el agua líquida y transformarla en hielo. O sea, si tengo el hielo, por ejemplo. Si para transformarlo en líquido necesito, no sé, 300 joules, le pongo 300 joules y hago agua líquida. Bueno, para pasar del agua líquida otra vez al hielo que tenía, tengo que ponerle también 300 joules. Lo mismo pasa con la vaporización. Si yo herví y transformé completamente en vapor 1 litro de agua y para eso le tuve que meter, no sé, tanto calor, si ahora yo agarro ese vapor y lo quiero transformar en agua líquida, le tengo que sacar la misma cantidad de calor. Es decir, por eso el calor de vaporización, el calor que necesito para pasar de agua líquida a vapor, es el mismo calor que el calor de condensación, que es el calor que necesito sacar para pasar de vapor a agua líquida. Bueno, acá tienen una tablita de calores latentes y también puntos de fusión, donde se compara los calores latentes de fusión y de vaporización, ¿no? Por ejemplo, del agua, por ejemplo, el más chiquito es el del azufre. Este es su calor latente de fusión, este calor es el que necesito para transformar al azufre y fundirlo, digamos, hacerlo líquido. Y este es al revés. Si tengo azufre líquido, necesito sacar este calor para hacerlo otra vez. Dije al revés. Este es el calor latente de fusión, o sea, para transformarlo, como dije, fundirlo. Y este es el de vaporización. O sea, si ahora tengo el azufre líquido porque lo calenté, ¿no? Lo calenté a más de esta temperatura. Si lo caliento a más de 119 grados, lo hago líquido. Una vez que lo tengo líquido, le tengo que agregar esta cantidad de calor para transformarlo en vapor. O si lo tengo en vapor, le tengo que sacar esta cantidad de calor para transformarlo en líquido. Bueno, acá se compara el azufre con el agua y el aluminio. Fíjense que el aluminio es el que más calor latente de vaporización y difusión tiene, ¿no? Bien, para poner todos estos conceptos un poco en movimiento, vamos a hacer algunos problemas que seguramente ustedes lo saben hacer perfectamente, quizás de otras asignaturas, pero tenemos que explicarlos igual. En principio tenemos este primer problema donde dice, bueno, en un calorímetro, que es este aparato que se ve acá, que es simplemente como un recipiente térmico del cual no puede ni entrar ni salir calor,
como si fuera un termo donde uno lleva el agua caliente para el mate, que más o menos es así térmicamente aislado, o como se dice también adiabático, no entra ni sale calor de ahí. Bueno, dentro de ese calorímetro se coloca una masa de cobre de 200 gramos y la misma masa de agua. La misma masa de agua. Bueno, la idea es que el cobre se introduce a 60 grados, mientras que el agua está a 20 grados. O sea, cuando uno hace eso, del cobre va a salir energía térmica, calor, energía térmica en tránsito, calor que va a pasar del cobre al agua. Entonces la cantidad de calor en el cobre, como sale del cobre, es negativa. Mientras que la misma cantidad de calor, que es la que entra al agua, porque esta Q sub A es el calor que salió del cobre, que está entrando al agua, tiene que ser positiva porque el calor que entra al sistema, a un sistema, se pone con signo positivo en todo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, acá no hay cambio de fase, o sea, el agua líquida antes y después de meter el pedazo de cobre caliente sigue estando líquida, y el cobre tampoco cambia de fase, sigue siendo sólido, no está fundido ni estaba fundido y ahora se hizo sólido, nada de eso. Bien, en esos casos el calor que entra o sale de un sistema se podía escribir así, ¿no? Estamos haciendo un repaso, como el calor específico, la masa y la variación de temperatura. Como dije antes, el calor del cobre, el calor que sale del cobre, en realidad la energía térmica que sale del cobre, pero uno generalmente lo dice así como medio mal, dice el calor que sale del cobre. Bueno, en general el calor que sale del cobre, como sale, es negativo, mientras que el del agua es positivo. Cuando uno escriba esta ecuación, tiene que poner un signo menos acá, porque, bueno, vamos a escribirla la ecuación esta, la escribimos así como se muestra acá, ¿no? Esta es la variación de temperatura del agua y esta es la del cobre. Las variaciones de temperatura son temperatura final menos inicial. Entonces, claro, la variación de temperatura del cobre es negativa, porque la final va a ser seguro que más chica que 60. Cuando ponga la temperatura final que no conozco va a ser más chica que 60, o sea que esto va a ser negativo. Así que todo este término va a ser negativo. Y bueno, si la cuenta me da 0, quiere decir que este otro término tiene que ser obviamente positivo, ¿no? Entonces los calores tienen signos contrarios, por eso acá está escrito así. Y como no entra ni sale calor de afuera, claro, cuando yo sumo el calor del cobre más el del agua, eso me da 0, porque, vuelvo a repetir, no entra ni sale calor hacia afuera. Si entra calor, habría que agregar el calor que entra al sistema, ponerlo como positivo, ¿no? O si sale como negativo. Bueno, cuando uno hace todas las cuentas y en vez del calor específico reemplaza por el valor numérico, en el caso del agua en el caso del cobre mucho menor, encuentra esta temperatura final que despeja de acá, ¿no? De esta simple fórmula. Estos ejercicios estoy seguro que ustedes ya hicieron, y varios de estos. Encontramos esta temperatura final y con eso calculamos la variación de temperatura tanto del agua como la del cobre. El agua tenía una temperatura de 20, ahora tiene 23, el cobre tenía 60 y ahora también tiene 23. Pero fíjense, cuando uno hace la cuenta, la variación de temperatura del agua es mucho más pequeña que la del cobre. Si uno calcula cuán más grande es la variación de temperatura del cobre, haciendo la división, variación de temperatura del cobre sobre agua, me da más o menos 10 veces. Esto con la misma masa de cobre que agua, ¿no? Quiere decir que todo esto quiere mostrar una cosa. Lo que quiere mostrar es que
el calor específico es justamente la resistencia a cambiar de temperatura, como dije antes. Como el del agua es mucho más grande que el del cobre, es lógico que la temperatura del agua cambie menos, tiene más inercia térmica, uno puede decir, porque su calor específico es más grande, y la del cobre cambie mucho más, porque su calor específico es más pequeño. Este ejercicio estaba simplemente para mostrar eso, para dejar en evidencia que los calores específicos, para la misma masa, ¿no? Si no, uno tendría que poner no el calor específico acá, como la masa la simplifiqué porque son iguales, pero si fuesen diferentes, lo que me da cuenta de cuánto se opone al cambio de temperatura no es solamente este numerito, sino multiplicado por la masa. Pero si la masa es la misma, bueno, la variación de temperatura es directamente igual al cociente de calores específicos. Si la masa no es la misma, la variación de temperatura sería igual al calor específico del agua por la masa del agua dividido el calor específico del cobre por la masa del cobre. ¿Está bien? Bueno, simplemente eso, mostrar que el calor específico es esa resistencia a cambiar la temperatura. Bueno, este es otro ejercicio típico que también seguramente ya ustedes conocen, que consiste en calcular la energía que se necesita para llevar, en este caso, para pasar de una masa de 300 gramos de agua, de hielo de agua, que está a menos 20 grados, y transformarla en 300 gramos de vapor a 150 grados. Seguramente estos problemas lo han hecho en química, pero acá tenemos que decirlos, digamos, otra vez. Bueno, cuando no hay cambio de fase, esta expresión es la que me dice, la que me informa o la que utilizo para calcular el calor, o mejor dicho, la energía térmica que entra o sale de un sistema que tiene calor específico C y masa M, y que la temperatura varió en esto. Pero si hay cambio de fase, mientras exista ese cambio de fase, el calor que entra o sale se escribe de esta otra manera, donde L es el calor latente, que puede ser de fusión o de vaporización, etcétera, ¿no? Bueno, entonces acá, claro, primero tengo el hielo a menos 20 grados y voy elevando la temperatura y lo dejo en hielo a 0 grado, pero supongo que en todo ese proceso el hielo sigue siendo hielo, o sea, no hay un cambio de fase, ¿no? No hay un cambio de fase. Y como no hay un cambio de fase, va esta expresión, o sea, esta, ¿no? Tengo la masa del hielo, el calor específico del hielo, con sus unidades, y la variación de temperatura del hielo. Pero aún sigue siendo hielo, o sea, no se fundió todavía, ¿no? Este es el calor para llevar hielo de menos 20 grados a hielo a 0 grados. Esta la temperatura final es 0. Claro, una vez que pasa eso, sigo subiendo la temperatura y ahí el hielo a 0 grado se va a transformar en agua a 0 grado. Ese es este calor. Pero claro, acá hay un cambio de fase, no hay una elevación de temperatura. El hielo está a 0 grado y mientras yo le voy metiendo calor, sigue habiendo hielo a 0 grado. Pero ahora menos cantidad de hielo. Va apareciendo el agua. ¿Está bien? Va apareciendo el agua. Entonces, bueno, ese calor para cambiar de fase es esta cantidad que está acá, ¿no? El calor latente de fusión del hielo por, bueno, la masa del hielo, que son siempre 0,3 kilogramos. Después de esto ya tengo agua a 0 grado.
agua líquida. Y claro, yo sé que el agua no cambia de fase a presión atmosférica entre 0 y 100 grados. Ahí a presión atmosférica el agua no cambia de fase, sigue estando agua líquida solamente. Bueno, entonces para calcular el calor que tengo que meter para llevar el agua de 0 a 100 grados, bueno, la cuenta es esta, ¿no? Esta cuenta es esta expresión que está acá, ¿no? Otra vez. La masa, el calor específico ahora del agua líquida, la temperatura final, la temperatura inicial. O sea, esto es el delta T. Bien. Después de eso, tengo agua a 100 grados. Y yo sigo metiendo calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua va a empezar a hervir, se va a empezar a transformar en vapor. O sea, va a haber un cambio de fase. Y como dije, si ustedes en ese momento meten un termómetro dentro del agua, mientras tengan agua hirviendo, la temperatura va a quedar clavada en 100 grados. ¿Está bien? Por eso no va a haber delta T, o sea, esto va a ser 0. Por eso esta fórmula no se puede usar, ¿no? Porque esto va a ser 0, pero sin embargo calor va a estar entrando, porque estoy transformando el agua líquida en vapor. Bueno, en ese cambio de fase aplico otra vez esta, donde el L que voy a poner es el L de vaporización del agua, que es altísimo, que es este número que está acá. El L de vaporización del agua por la masa del agua. Y ahora tengo, si sigo metiendo calor, tengo toda el agua transformada en vapor. En un vapor que está a 100 grados. O sea, tenía agua a 100 grados y la transformé en 300 gramos de vapor a 100 grados. Y ahora tengo que subir la temperatura de ese vapor, llevarla de 100 grados hasta 150, porque es lo que es el problema. Cuando yo hago eso, cuando la temperatura de vapor la llevo de 100 a 150, la fase no cambia, sigue habiendo vapor a la presión atmosférica, ¿no? Sigue habiendo vapor. Pero claro, como no cambia la fase, entonces otra vez la expresión para calcular el calor es esta. Entonces otra vez, ¿no? La masa, este es el calor específico ahora del vapor de agua, y la diferencia de temperatura. Y bueno, hago la cuenta y esta es la cantidad de calor que tengo que agregar. Fíjense que en todas estas cuentas los valores más grandes, que son estos, y bueno, y el otro, un término, tres términos, este es 125.000, pero fíjense que comparado con este que corresponde al cambio de fase, es este que está acá, es más chiquito. O sea, los cambios de fase tienen asociados calores más grandes, calores más grandes. Bueno, eso es todo lo de este ejercicio. Bueno, y hablando de calores latentes, lo que quiere mostrar este ejercicio es justamente eso, ¿no? Lo grande que son los calores latentes de fusión y de vaporización en relación a los calores que necesito para variar la temperatura, salvo que, bueno, la variación de temperatura necesaria sea muy, muy grande. Los calores latentes son siempre más grandes o muy grandes en comparación con los calores que necesito para variar las temperaturas. Bueno, en el ejercicio tengo una tacita de café, de 150 gramos de café adentro, esta tacita, adentro hay 150 gramos de agua. Bueno, que sea café, no cambia mucho el calor específico del agua, o sea, el agua con el café tiene el mismo calor específico que el agua, ¿está bien? Y entonces esta tacita la caliento con dos métodos distintos. En el primero de esos métodos agarro y pongo la tacita de agua en agua
que está a 100 grados. ¿Está bien? Mientras que en el segundo, y espero que se estabilice, ¿no? O sea, supongo, para hacer el ejercicio en condiciones ideales, supongo que el recipiente no pierde calor, ni el agua pierde calor al exterior, y que la tacita, hacemos de cuenta que no está, o sea, no tiene calor específico, no tiene nada. Es una cosa ideal, un recipiente ideal. Bueno, decía que espero que la temperatura se estabilice de tal forma que el café llegue a 85 grados. Otra manera de calentar el café es agarrar y volcar vapor adentro de ese café. Vapor a 100 grados. Y ese vapor es completamente absorbido por el café. Vamos a suponer eso. ¿Está bien? Y vamos a ver cuánta masa de agua tengo que poner acá para lograr calentar el café y cuánta masa de agua tengo que poner en el café como vapor para obtener el mismo resultado y calentarlo de 15 grados a 85. Bueno, vamos a ver eso. Bueno, y acá vamos a hacer la cuenta entonces para ver eso que habíamos dicho antes, que uno puede de alguna manera, quizás no está bien expresado, pero lo voy a decir así medio a lo bruto, uno puede guardar mucho calor en un cambio de fase. Y ahora vamos a ver que efectivamente es así. Si uno piensa en el primer método, que es meter la taza en agua caliente, bueno, acá está, este sería el calor del agua que yo tengo que transferir al café, ¿no? El agua pasa de 100 grados a 85 y el café tiene que pasar de 15 a 85. Entonces, de esta ecuación puedo despejar la masa de agua que necesito. Me da 700 gramos de agua. O sea, casi 1 litro de agua, 1 kilo casi, ¿no? ¿Qué pasa con el segundo método? En el segundo método, otra vez, igual que acá, yo necesito darle un calor al café para pasarlo de 15 a 85. Ese calor es hacer esta cuenta, ¿no? Es hacer esta cuenta. Si uno hace la cuenta, me da esto. O sea, yo necesito darle al café 43.000 y pico de joule para llevar de 15 grados a 85 grados. Bueno, si lo doy con condensando vapor, de este otro lado tengo el calor debido al cambio de fase del vapor de agua, que el L de condensación del agua, que es gigantesco, como pueden ver, 2 millones y pico. Y con eso, o sea, una vez que el vapor entra en el café, obtengo, digamos, el vapor hecho líquido, pero a 100 grados. Y ahora, ese líquido a 100 grados, que proviene del vapor, necesito pasarlo a 85 grados. Y eso libera esta cantidad de calor, pasar de 100 a 85. Pero fíjense una cosita, ¿no? Si ustedes sacan masa como factor común, o sea, no miran la masa, porque la masa es la misma, esta sería la masa de vapor que necesito. Si saco esa masa afuera, me queda esta cuenta, 41,86 multiplicado por esto, es este número. Este sería el calor por unidad de masa, digamos. Mientras que esto, que es el calor efectivamente liberado en la condensación, no me da 62.000, me da 2.200.000. O sea, este número es muchísimo más grande que este número. Así que cuando yo a esto le resto esto, y hago de cuenta que no le resto mucho. Así que la igualdad, puedo dejar este solo y esto tirarlo. En este problema, ¿no?
No es que si a mí me piden que haga el problema y calcule M, bueno, si me piden que lo calcule con todas las de la ley, no lo tiro, lo dejo. Pero digo en este problema porque quiero mostrar algo. Tiro este término. Y despejo la masa de agua. Si despejo la masa de agua me da apenas 19 gramos. O sea que de la condensación de 19 gramos de vapor, extraigo el mismo calor que es extraigo el mismo calor que del cambio de temperatura de 700 gramos de agua. Fíjense que acá la masa es 36 veces más grande que esta. O dicho de otra forma, yo en la misma puedo guardar el mismo calor, pensémoslo así, la misma cantidad de calor, o de energía térmica, mejor dicho, la puedo guardar en 19 gramos de vapor si después lo voy a extraer condensando ese vapor, o sea, cambiando de fase, que en 700 gramos de agua si lo voy a extraer sin cambio de fase. Es decir, lo que me conviene es guardarlo para extraerlo con un cambio de fase, ¿no? O sea, en un cambio de fase, uno, así hablando muy mal y pronto y a lo muy bruto, en un cambio de fase uno puede guardar mucho calor. Dicho menos brutamente, en un cambio de fase uno puede guardar mucha energía térmica, digamos. ¿Está bien? Bueno, eso es todo.